La guerra no termina cuando las espadas callan. Permanece en los huesos esparcidos por el campo, en el olor acre que el viento insiste en arrastrar, y en los ojos de quienes sobrevivieron, por azar o por castigo. Fue allí, entre cuervos que disputaban pedazos de carne y estandartes despedazados, donde se oyó el llanto débil de un bebé, demasiado pequeño para comprender la muerte, pero lo bastante alto para desafiarla. Darius fue encontrado sobre el cuerpo sin vida de su madre, la piel aún manchada con la sangre de ella, y la mirada vacía de un mundo que nunca lo vería como un niño, apenas como otro despojo de la guerra. Criado entre mercenarios que vendían su espada al mejor postor, aprendió temprano que la compasión era un lujo y que el acero hablaba más alto que las promesas. Cada batalla moldeaba su cuerpo y consumía un pedazo de su alma, hasta que ya no quedara distinción entre el joven y la espada que empuñaba. En las tabernas y entre los soldados se susurraba sobre viejas profecías: el lobo negro y el halcón pálido. Destinos entrelazados por sangre y tragedia, destinados a cambiar el curso del mundo. Darius no sabía que llevaba ese nombre en los murmullos del destino, ni que ya era observado por ojos velados por la fe y la ambición. Entre cruces erguidas en campos sagrados y colmillos ocultos en las sombras, su camino estaba trazado. Un día descubriría que algunos enemigos no usan armaduras, usan coronas, vestiduras sagradas y una sonrisa que promete salvación. La infancia de Darius no tuvo cuna, solo el frío del suelo apisonado y el peso del acero a su alrededor. Criado en el campamento de los hombres sin pabellón, una banda de mercenarios conocida por cambiar de bando tan rápido como cambiaba el viento, aprendió a caminar entre tiendas repletas de hojas, naipes marcados e historias exageradas de gloria. Ninguno lo trataba como a un hijo, pero todos, de algún modo, lo moldeaban. El primer regalo que recibió no fue un juguete, sino una daga mellada, entregada por un veterano que se reía al decir: «Niño vivo es niño armado». Con ella aprendió a cortar pan duro y, antes de tiempo, a abrir gargantas. El olor metálico de la sangre se volvió tan común como el del hierro de las armaduras secándose al sol. Los años pasaron en marchas, cercos y batallas. Para Darius, la vida era un ciclo sin fin. Alzar la espada, derribar al enemigo, saquear lo que quedaba. Pero algo en él crecía distinto. Mientras otros mercenarios se conformaban con la paga y la próxima borrachera, él observaba a los generales, intentando entender cómo las decisiones moldeaban el destino de ejércitos enteros. Fue en una de esas campañas, contra un lord rebelde que se había aislado en la cima de una colina fortificada, cuando Darius vio por primera vez la silueta que cambiaría su vida. Entre los gritos de la acometida, un grupo avanzaba como si danzara sobre el caos, cada movimiento preciso, cada golpe mortal. Al frente, un hombre de porte erguido, la espada reluciendo bajo la pálida luz de la tarde. Lucien. Lucien no era solo un líder, parecía cargar sobre los hombros la certeza de un futuro mayor. Las láminas de plata, su banda, no se movían como mercenarios, eran una extensión de su propio cuerpo. En pocas horas, tomaron la puerta principal, y Darius, impresionado, vio a soldados enemigos rendirse solo por el peso de la mirada de aquel hombre. El destino los aproximó cuando, la noche siguiente, Darius salvó a uno de los hombres de Lucien de un arquero oculto. El líder de las láminas de plata lo buscó personalmente. No hubo discurso de reclutamiento, apenas una invitación. Si quieres luchar por algo más que monedas, ven. Así, Darius dejó atrás a los hombres sin pabellón e ingresó en un grupo donde la disciplina y el honor tenían peso. Conoció a Selene, la guerrera de mirada firme y palabra calma, cuya hoja curva cortaba tan rápido que parecía hecha de viento. Entre misiones y fogatas, nació una camaradería que Darius jamás había experimentado, y algo más profundo, aunque nunca dicho, con Selene.
Bajo el mando de Lucien, las victorias se acumulaban, aldeas liberadas, fortalezas conquistadas, ejércitos enemigos derrotados con estrategias tan audaces que parecían leyendas vivas. Por primera vez, Darius sentía que había un propósito para la sangre derramada. Pero también crecían los rumores. Hombres hablaban en tabernas de cómo Lucien cenaba con prelados de la Santa Sede, recibía bendiciones y promesas de tierras. Otros murmuraban sobre un interés más antiguo y oscuro que la Iglesia tenía en ese hombre. Entre oraciones y símbolos sagrados, algo se movía en las sombras. En aquel tiempo, Darius no percibía que caminaba al lado de una figura marcada por la profecía. Lucien, el que unía la hoja a la cruz, ya era visto por algunos monjes como el Halcón Pálido, la pieza final de un juego que se venía desarrollando desde hacía siglos, y, mientras el destino urdía su trama, Darius, aún sin saberlo, ya cargaba en el pecho la semilla del lobo negro. La parte de la profecía que no servía a la luz ni a la sombra, pero que inevitablemente atraería a ambas hacia sí, fue solo el comienzo. Lucien no era un hombre que viera únicamente la batalla delante de sí, mientras muchos líderes calculaban el próximo saqueo o territorio a tomar. Él hablaba de algo mayor, un reino unificado, donde las guerras cesaran y los hombres pudieran vivir bajo un estandarte de paz. Era un sueño imposible a los oídos de mercenarios endurecidos, pero su voz tenía un peso que tornaba lo imposible verosímil. Darius, acostumbrado a vivir de órdenes y supervivencia, empezó a sentir que luchaba por más que oro. Bajo el mando de Lucien, las láminas de plata liberaron fortalezas, derribaron tiranos y ayudaron a aldeas a levantarse. Por cada victoria, había discursos al borde de las fogatas, palabras que encendían en los corazones la certeza de un mañana distinto. Selene era el equilibrio en ese escenario. Mientras Lucien miraba el horizonte, ella mantenía los pies en la tierra. Entrenaba a Darius con rigor, corrigiendo cada error, moldeando no solo su habilidad, sino su disciplina. En las conversaciones silenciosas durante la guardia nocturna, había algo que no necesitaba decirse. Un afecto creciente, hecho de respeto y complicidad, que ambos guardaban en silencio. Pero el ascenso de Lucien atrajo la atención de lugares donde la luz no alcanzaba. La Santa Sede, con sus altos prelados y sus intrincados juegos de poder, comenzó a acercarse. Los cardenales veían en él una pieza valiosa, un héroe capaz de inspirar a las masas, un rostro limpio para encubrir alianzas veladas. Hubo banquetes en catedrales donde Lucien, impecable con trajes ceremoniales, se sentaba junto a obispos que jamás pisarían un campo de batalla. Darius, incómodo entre tapices y oro, percibía miradas demasiado largas, sonrisas cargadas de intenciones. La iglesia parecía abrazar a Lucien, pero sus manos eran frías como el mármol. Entonces vino la campaña contra el ducado de Mir, donde una emboscada lo cambió todo. Las láminas de plata enfrentaron fuerzas mucho mayores de lo previsto. La batalla fue una carnicería. Lucien cayó del caballo, atravesado por una lanza, y casi fue aplastado por el peso de los guerreros enemigos. Darius y Selene lucharon como poseídos para abrir camino y rescatarlo. Cuando finalmente se retiraron, Lucien estaba entre la vida y la muerte. Los sanadores decían que no había nada que hacer. Su cuerpo estaba cediendo. Fue entonces cuando, en una noche silenciosa, un visitante encapuchado entró en la tienda. No se presentó, pero todos sintieron el peso de su presencia. Traía en las manos un artefacto envuelto en paños rojos, el relicario rubro. Su voz era suave, pero cargaba una promesa sombría: salvación. Dijo que el relicario había sido forjado con la sangre de antiguos reyes nocturnos y que su poder podría devolverle la vida a Lucien. El precio no era oro ni tierras, sino algo digno de un rey. Darius sintió que el aire se volvía denso al oír aquello. El cardenal encapuchado habló de un ritual,
un banquete sagrado que ligaría a Lucien a una fuerza capaz de vencer a cualquier enemigo. No explicó los detalles, solo aseguró que, una vez hecho, el halcón pálido estaría listo para liderar no solo un ejército, sino el destino de toda la humanidad. Lucien, febril y débil, pidió a todos que salieran de la tienda. Darius vio, antes de dejar el lugar, un brillo extraño en los ojos del líder. No el reflejo de una lámpara, sino algo más profundo, como si estuviera mirando más allá de la vida y de la muerte. Al día siguiente, Lucien anunció que aceptaría la oferta. Dijo que era el único camino para cumplir el sueño que les había prometido a todos. Muchos en las láminas de plata aplaudieron, sin comprender lo que estaba por venir. Darius, en cambio, sintió un escalofrío que no podía explicar. Y así, sin darse cuenta, marcharon no hacia una nueva victoria, sino hacia el centro de un pacto que transformaría la promesa de paz en un eco distante, y la sangre de todos en moneda para pagar el precio. La noche elegida parecía muerta, sin luna ni estrellas, solo el peso de nubes oscuras cubriendo el cielo. Las láminas de plata habían sido convocadas a un valle apartado, rodeado de colinas empinadas y árboles retorcidos. La orden venía de Lucien, que hablaba de una ceremonia en honor a los caídos y de bendiciones para la campaña final. Darius caminaba entre sus compañeros, pero algo dentro de él se encogía. El aire tenía un olor extraño, como incienso mezclado con hierro oxidado. Monjes encapuchados se alineaban en las laderas, cada uno sosteniendo un candelabro cuyas llamas oscilaban con un viento que parecía venir de debajo de la tierra. En el centro del valle, un altar de piedra, no tallado, sino erguido como si hubiera crecido allí, esperaba bajo paños rojos. Cuando todos se reunieron, Lucien subió al altar. Vestía un manto carmesí bordado con símbolos que Darius nunca había visto, pero que, de algún modo, parecían vivos, palpitando bajo la luz de las velas. En las manos sostenía el relicario rubro. A su lado surgieron figuras esbeltas, cubiertas por túnicas negras, de donde solo brillaban ojos de un rojo profundo. Entonces el cielo cambió. Una luz roja tomó el horizonte, como si el propio sol estuviera sangrando. El sonido de campanas graves resonó por las colinas, sin que hubiera campanas a la vista. Los monjes empezaron a entonar cánticos en una lengua antigua y áspera, cada palabra pareciendo arañar el aire. Lucien alzó el relicario, y las figuras encapuchadas avanzaron. La verdad cayó sobre Darius como un golpe. Aquellos no eran simples monjes. Bajo la tela, garras y colmillos se revelaban, los ancianos de los colmillos escarlata, vampiros antiguos cuyo nombre la Iglesia jamás osaría pronunciar en público. Uno de ellos habló, su voz sonando como un susurro dentro de la mente de todos. El precio de la eternidad es la sangre que sostiene el sueño. Lucien asintió, y entonces, sin dudar, señaló a sus propios compañeros. La primera en ser capturada fue Selene. Dos ancianos la inmovilizaron, arrastrándola hasta el altar. Ella luchó, escupiendo insultos e intentando alcanzar la espada, pero uno de los monjes grabó algo en su piel con un hierro al rojo vivo, un sello en forma de colmillos cruzados. Darius reaccionó, desenvainó la espada y avanzó, derribando a dos monjes y abriéndose paso hasta el altar. Pero cuando intentó alcanzar a Lucien, sintió algo arderle en el hombro. Uno de los ancianos lo había marcado también, y el dolor fue tan lacerante que sus piernas cedieron. A su alrededor, las láminas de plata gritaban, luchaban y caían, uno a uno. El ritual comenzó. Lucien abrió el relicario, revelando una piedra roja, tan viva que palpitaba como un corazón. El aire se volvió más denso, y sombras se extendieron desde el suelo, envolviendo a cada guerrero. La sangre de los caídos se elevaba en hilos por el aire, convergiendo hacia la piedra. El cielo, cada vez más rojo, parecía inclinarse sobre el valle.
Darius observó, impotente, mientras Selene era ofrecida. Su grito fue tragado por los cánticos. Cuando la última gota de sangre tocó el relicario, Lucien arqueó el cuerpo y dejó escapar un rugido que resonó por todo el valle. Su piel perdió el calor, volviéndose fría y lisa como el mármol. Los ojos se abrieron en un tono carmesí incandescente, y colmillos relucieron bajo la luz rubra. Los ancianos se inclinaron ante él. La iglesia, representada por el cardenal encapuchado, se aproximó y con un gesto proclamó: «He aquí el Redentor de Dios». Las palabras sonaron como bendición en los oídos de quien ignoraba lo que acababa de suceder. Pero para Darius fueron la sentencia final. Mientras los cuerpos de sus compañeros eran consumidos por las sombras, comprendió que todo, las victorias, los discursos, la promesa de un reino, había sido solo el camino hasta ese instante. Lucien ya no era solo un líder, era el nuevo señor de los colmillos escarlata, y Darius, marcado por el sello, estaba condenado a cargar con el olor de la sangre y de la muerte, atrayendo hacia sí todo lo que reptaba en la oscuridad. La noche del banquete carmesí no trajo bendición, solo trajo un nuevo señor para la noche, y un enemigo al que Darius juraría cazar hasta el fin de sus días. Despertar ya no significaba vivir. Para Darius, cada día después del banquete carmesí era solo un paso más hacia un final inevitable. La marca dejada por el sello del colmillo ardía en su hombro, una cicatriz viva que nunca se enfriaba. No solo dolía, llamaba. Llamaba a vampiros, espectros y cosas sin nombre. No importaba a dónde fuera, las tinieblas lo encontraban. El olor de su sangre marcada era un faro para criaturas que rondaban el borde del mundo. A veces, el ataque venía en forma de un solo par de ojos brillando en la penumbra. Otras eran manadas enteras, aullando como lobos hambrientos. A cada batalla, Darius se volvía menos humano. Su cuerpo acumulaba cicatrices y su mente, recuerdos que preferiría enterrar. Ya no veía a las criaturas como aberraciones, veía en ellas un reflejo distorsionado de sí mismo. Tal vez fuera esa afinidad involuntaria la que lo mantenía vivo frente a monstruos que arrancarían la carne de cualquier otro hombre en segundos. Fue por entonces cuando obtuvo la Dragon Slayer. No era una espada hecha para la mano de un hombre común. Su hoja, ancha y pesada, parecía más una muralla de acero que un arma. Forjada para matar cosas que no sangraban con facilidad, era tan pesada que, en manos equivocadas, no pasaba de un fardo inútil. Pero en manos de Darius, alimentada por el odio y la supervivencia, se convertía en el final de cualquier criatura que osara cruzarse en su camino. El nombre, Espadachín Negro, comenzó como un murmullo entre mercaderes y viajeros. Se hablaba de un hombre que cruzaba camino solo, cubierto por una capa negra raída, cuya sombra era más ancha que la de un caballo. Unos decían que era un cazador de monstruos, otros que era un condenado huyendo de algo peor que la muerte. La Santa Sede no permaneció ciega a esos rumores. Inquisidores empezaron a cazarlo, no porque creyeran en las historias de vampiros que abatía, sino porque Darius sabía demasiado sobre el banquete carmesí. Los prelados no podían permitir que alguien difundiera la verdad sobre el Redentor de Dios y su alianza con los colmillos escarlata. El resultado fue una guerra en dos frentes. Criaturas de la noche lo perseguían por instinto y los hombres de la iglesia lo cazaban por orden. Darius nunca se rehusó a enfrentar a ninguno de los dos. Cada batalla contra la Inquisición era un recordatorio de que la fe, en manos equivocadas, podía ser más cruel que cualquier bestia nocturna. Aún así, no todo encuentro era hostil. En aldeas olvidadas, se cruzaba con otros que también habían sufrido en manos de la iglesia y de sus aliados vampíricos, rebeldes, andariegos, antiguos clérigos renegados. Todos tenían historias que resonaban con la suya. Pero Darius no buscaba compañía. No había espacio para lazos en un camino tan envenenado por el destino. En el fondo, sin embargo,
Había un nombre que ardía más que el sello: Lucien. Cada paso, cada muerte, cada golpe asestado, tenía como norte el día en que lo encontraría de nuevo. No había otro propósito. No quería redención, no quería paz. Solo quería el fin del hombre que había traicionado a todos en nombre de un sueño que, al final, se reveló como un altar de sangre. Con el tiempo, aprendió a usar su propia maldición como arma. El sello del colmillo atraía monstruos y él los cazaba antes de que pudieran cazarlo. Con cada uno que caía, perfeccionaba técnicas, descubría puntos débiles, aprendía a cortar no solo carne, sino la propia esencia de las cosas que venían de la noche. Aún así, la verdad pesaba. Por más que matara, nada borraría la noche del banquete carmesí. La marca en su cuerpo era el recuerdo, pero la marca en el alma era mucho peor. Había fallado. No logró salvar a Selene, y es ese recuerdo el que, noche tras noche, reavivaba la furia y lo mantenía con vida. Porque mientras Lucien reinara, mientras la Iglesia sostuviera su mentira, mientras los colmillos escarlata continuaran alimentándose en las sombras, el espadachín negro jamás descansaría. Para el pueblo, Sanctum Noctis era un milagro erigido en piedra. La ciudad crecía como un faro blanco en medio de un mundo que se ahogaba en tinieblas, protegida por murallas que brillaban bajo la luz de las antorchas. Era el último refugio seguro, decían, donde las criaturas de la noche no osaban entrar. Desde afuera, Darius la observaba a distancia. Las torres parecían desafiar el cielo, y la bandera que ondeaba sobre la puerta principal ostentaba la cruz plateada de la Santa Sede, flanqueada por un blasón recién adoptado. Un halcón con las alas abiertas, teñidas de rojo. Lucien, para los ciudadanos, era el Redentor, el Salvador que había derrotado a la oscuridad y fundado un hogar para los sobrevivientes. La Iglesia alimentaba esa imagen con misas solemnes, procesiones iluminadas y discursos sobre un futuro glorioso. ¿Quién se atrevería a dudar? Las calles eran limpias, los niños jugaban, los mercaderes prosperaban. El miedo a las criaturas de la noche había desaparecido, al menos en la superficie. Darius sabía que el corazón de Sanctum Noctis no latía de luz. Las historias que oía en los caminos eran siempre las mismas. Personas desaparecían sin dejar rastro. Trabajadores, mendigos, a veces familias enteras. La respuesta oficial era siempre igual. Han sido enviados a asentamientos lejanos para ayudar a expandir las fronteras de la ciudad. Pero había quienes conocían la verdad. En las catacumbas bajo la gran catedral, monjes de hábitos negros conducían rituales silenciosos. Cada luna nueva, los desaparecidos eran llevados a cámaras profundas, donde el sonido de las plegarias se mezclaba con gritos ahogados. La sangre recogida alimentaba un pacto antiguo, sosteniendo a Lucien y a los colmillos escarlata que se escondían en los salones más oscuros de la ciudad. El pueblo vivía seguro porque, poco a poco, se convertía en alimento. Para mantener el velo de santidad, la Iglesia se había vuelto una máquina de propaganda. Pinturas mostraban a Lucien enfrentando bestias legendarias. Vitrales retrataban milagros, y las homilías hablaban de él como enviado por la voluntad divina. Ningún ciudadano de Sanctum Noctis podía imaginar que el Redentor caminaba entre la luz solo porque se alimentaba en la oscuridad. Darius vagaba por los callejones exteriores de la ciudad, intentando trazar las entradas subterráneas. Sabía que una invasión directa sería un suicidio, no contra las murallas, sino contra las mentiras profundamente arraigadas. Un ataque al Salvador convertiría a cualquiera en enemigo de la humanidad. Fue en una de esas noches cuando encontró a un grupo de disidentes escondidos en las ruinas de un monasterio incendiado. Hombres y mujeres que habían escapado de las catacumbas, marcados como él. Confirmaron lo que Darius sospechaba. Sanctum Noctis no era una fortaleza contra la noche, sino un pasto cercado, donde las ovejas eran cuidadas hasta la hora del sacrificio.
Entre ellos había un viejo clérigo, excomulgado por denunciar la corrupción de la Santa Sede. Hablaba de documentos secretos, guardados en los archivos negros de la catedral, que probaban la alianza entre la Iglesia y los colmillos escarlata. También hablaba de un nombre que Darius había oído solo en murmullos: el Círculo Rubro, una orden formada por cardenales y vampiros que gobernaba de forma invisible. Cada palabra solo alimentaba la certeza de Darius. Lucien no se había convertido en monstruo por accidente. Había elegido. Abrazó el poder, aun conociendo el precio. Pero si la ciudad vivía bajo el yugo del Círculo Rubro, también era el centro de su poder. Derribar Sanctum Noctis significaría exponer toda la podredumbre de la Alianza, rompiendo el control de la Santa Sede sobre el mundo. Darius partió antes del amanecer, llevando consigo solo un mapa rudimentario de los pasajes subterráneos. No sabía cuánto tiempo tendría antes de que la ciudad percibiera que el espadachín negro acechaba. Adentro, Lucien reinaba, y cada campanada al amanecer era tanto un llamado a la fe como un recordatorio de que las sombras todavía dictaban el ritmo de la vida, y el día en que esas sombras serían cortadas por el acero se acercaba. El mapa que Darius llevaba era más rumor que cartografía. Las líneas trazadas en el pergamino mostraban sendas antiguas, pasajes que se ramificaban más allá de las fronteras humanas, hasta tierras donde pocos se atrevían a ir. Allí, según los disidentes, vivía un pueblo capaz de romper hechizos de sangre: los elfos del enclave de Elflem. La jornada comenzó bajo cielos cargados. Durante días, Darius cruzó valles cubiertos de neblina y bosques donde los árboles parecían cerrarse detrás de él, borrando cualquier rastro. Criaturas lo seguían, atraídas por el sello del colmillo, pero la Dragon Slayer no permitía que se acercaran por mucho tiempo. Cada batalla costaba fuerzas, y cada victoria parecía menor ante el peso de la misión. La quinta noche encontró el primer hito élfico, una piedra alta, cubierta de runas que brillaban tenuemente bajo la luz de la luna. Siguiendo esos hitos, alcanzó un puente de madera antigua sobre un río de aguas negras. Allí, guardando la entrada, había un hombre de vestes monásticas, el rostro oculto por la capucha. El monje no empuñaba arma, pero su presencia era tan sólida como la piedra. Cuando Darius anunció su objetivo, el monje solo respondió: «Cargas con el peso de muchos ciclos. Entra, si tienes el valor de oír la verdad». Dentro del enclave, Darius encontró no solo elfos, sino exiliados humanos, todos con historias marcadas por la Iglesia o por los colmillos escarlata. En el centro, guardados como si fueran una reliquia, había un conjunto de libros antiguos, los Evangelios Negros. El monje explicó que aquellas páginas eran registros de un patrón repetido incontables veces. Siempre surgían dos figuras: el lobo negro y el halcón pálido, siempre unidos por amistad o lealtad, siempre separados por sangre y ambición. El ciclo terminaba en tragedia y luego recomenzaba, como si el mundo estuviera preso de una maldición antigua. Las ilustraciones en los evangelios eran perturbadoras. Darius vio escenas que recordaban su propia vida: batallas, traiciones, rituales, pero grabadas siglos antes de su nacimiento. En todas, el lobo negro estaba marcado, condenado a luchar contra las criaturas que el propio destino colocaba ante él. «La diferencia es que quizá este sea el último ciclo», dijo el monje, cerrando el libro con cuidado, «y la llave para romperlo está en el pacto que une cruz y colmillo». El enclave guardaba un ritual capaz de purificar la sangre maldita, pero no bastaba con realizarlo. Para que funcionara, el lazo entre el vampiro y el Círculo Rubro debía romperse, lo que significaba destruir a Lucien y la estructura de la Santa Sede que lo sostenía. Darius lo escuchó en silencio. El peso de las revelaciones no lo sorprendía. En el fondo siempre supo que su historia no era fruto del azar.
Lo que importaba ahora era que había un camino, aunque fuese estrecho y cubierto de espinas. Antes de partir, el monje le entregó una daga con hoja de cristal negro, forjada con el corazón de un vampiro ancestral. Solo ella puede cortar el vínculo entre el maestro y sus súbditos. Con la daga, la Dragon Slayer y un propósito renovado, Darius dejó Elflem. El viento frío que cortaba su rostro parecía una advertencia. La ruta de regreso no sería más fácil que la de ida. En los días siguientes, las emboscadas aumentaron. Criaturas que antes actuaban solas ahora venían en grupo, como si fueran guiadas. Darius sabía que Lucien sentía su aproximación y que cada paso lo metía más en territorio de su enemigo. Aún así, no retrocedió, porque por primera vez no cargaba solo odio, cargaba la posibilidad de cerrar, de una vez por todas, el ciclo que había consumido generaciones enteras, y en el fondo, aunque no lo admitiera, cargaba también la esperanza de que Selene aún pudiera ser salvada. La noticia llegó como un golpe que ni la Dragon Slayer podría bloquear. Un mensajero herido, encontrado medio muerto en el camino, trajo la información. Selene estaba viva. No solo viva, sino cautiva en Sanctum Noctis, bajo el dominio directo de Lucien. El hombre apenas podía hablar, pero describió lo que vio. Una mujer de piel pálida como el marfil, ojos rojos como brasas, vistiendo armadura negra pulida. Lideraba un destacamento de guardias vampíricos, cazando desertores en las periferias de la ciudad. No había duda. Era Selene. Darius sintió el estómago darle vuelta. No sorprendía que Lucien la hubiera transformado. Él mismo había visto el sello ardiendo en su piel en el banquete carmesí, pero oír que no solo vivía, sino que ahora era un instrumento del círculo rubro, reavivó un dolor que el tiempo nunca consiguió apagar. Las semanas siguientes fueron una prueba de resistencia. Cada batalla contra criaturas de la noche parecía más pesada, cada paso más arrastrado. El sello del colmillo ardía día y noche, como si reaccionara a la presencia de ella. Hubo momentos en que Darius pensó en desistir, no por miedo, sino porque empezaba a preguntarse si quedaba algo de Selene que pudiera salvarse. En las noches más silenciosas, mientras afilaba la espada al borde de la fogata, la recordaba antes de la caída. La forma en que sonreía al ganar un duelo de entrenamiento, la mirada firme cuando lo reprendía por un error, el calor de una mano tendida después de una lucha difícil. Esos recuerdos se volvían la única ancla que le impedía perderse por completo. El mensajero había dicho más. Dentro de 2 lunas, Selene participaría en un ritual en el corazón de la Catedral Negra. No era un ritual cualquiera. Era la ceremonia de renovación del pacto de Lucien con los colmillos escarlata, una forma de reforzar el vínculo de sangre que mantenía su dominio absoluto sobre la ciudad y sus súbditos. Si el ritual se completaba, Selene quedaría para siempre ligada al señor vampírico, sin posibilidad alguna de liberación. Darius sabía que era una trampa. Lucien no dejaría escapar una oportunidad así. Atraer al lobo negro al interior de Sanctum Noctis, donde cada calle, cada torre y cada sombra trabajaban en su contra. Pero la alternativa era esperar y ver a Selene convertirse de forma irreversible en parte del enemigo que juró destruir. La decisión fue inmediata. Antes de partir buscó al monje de Elflem una vez más. El viejo no intentó disuadirlo, solo dijo: «El camino que eliges ahora no está hecho de piedras, sino de huesos. Camina sabiendo que cada paso costará algo». Darius partió a la mañana siguiente, el peso de la Dragon Slayer a la espalda y la daga de cristal negro ceñida a la cintura. El cielo estaba gris y el viento traía el olor distante de la lluvia. Era como si el mundo supiera que se formaba una tormenta mayor que cualquier otra. Los últimos kilómetros hasta Sanctum Noctis fueron los peores. Patrullas de la Inquisición y grupos de vampiros lo cazaban sin descanso.
como si intentaran quebrarlo antes de que alcanzara las puertas. Pero Darius avanzaba como un animal herido y enfurecido, cortando todo lo que se interponía. En el horizonte, la silueta de la ciudad negra crecía, coronada por torres que parecían garras intentando rasgar el cielo. En lo alto de la catedral, una luz rubra ya brillaba, anunciando que el ritual estaba por comenzar. Darius apretó el puño sobre la empuñadura. El cansancio, el dolor, el peso de los años, nada importaba ahora. Selene estaba allí dentro, y él entraría, aunque fuera para no volver a salir. La lluvia comenzó antes incluso de que Darius alcanzara las puertas de Sanctum Noctis. Gotas gruesas y pesadas caían, golpeando el acero de su armadura y transformando la capa negra en un manto empapado que se pegaba a sus hombros. Relámpagos cortaban el cielo, revelando por instantes la muralla colosal y los vitrales iluminados de la catedral negra. No perdió tiempo con sutilezas. Avanzó contra la puerta principal, y el primer guardia que intentó detenerlo fue partido en dos por la Dragon Slayer. El sonido del impacto resonó por las calles internas, y pronto las campanas de alarma sonaron, no para avisar a los ciudadanos, sino para convocar a los hijos de la noche. Los callejones se volvieron ríos de sangre, vampiros surgían de las sombras, inquisidores desenvainaban espadas sagradas, y monstruos deformes, moldeados por la sangre antigua, reptaban desde las alcantarillas. Darius cortaba todo lo que se movía, la hoja colosal abriendo camino como si la propia ciudad estuviera hecha para ser hendida. A cada esquina la catedral negra se alzaba más cercana, sus torres retorcidas apuntando a un cielo en furia. Las ventanas eran ojos de vidrio coloreado que observaban al invasor. Cuando por fin atravesó las puertas de la nave central, el mundo pareció contener la respiración. El suelo estaba cubierto por un mosaico carmesí que reflejaba la luz de las velas, y al fondo, en el trono erguido sobre peldaños de mármol negro, estaba Lucien. El Redentor vestía armadura pulida, pero su rostro conservaba aquella serenidad arrogante. A sus pies, arrodillada, Selene, la mirada vacía, los ojos teñidos por el rojo de la maldición. «Viniste, como sabía que vendrías», dijo Lucien, la voz resonando como si las paredes fueran cómplices. «¿Estás listo para el último acto?» Darius no respondió con palabras. El rugido que soltó fue el de un animal acorralado, y la Dragon Slayer cayó sobre el suelo, abriendo fisuras en el mármol. El duelo comenzó. Lucien se movía como un bulto de sombra, los colmillos centelleando bajo los relámpagos que irrumpían por los vitrales rotos. Cada golpe suyo dejaba marcas profundas en las columnas. Cada embestida de Darius derribaba pedazos de altar y tallas sagradas. Era como si toda la catedral se desmoronara bajo el peso del odio entre ambos. Relámpagos iluminaban vitrales despedazados, pintando la batalla con luces rojas y doradas. Las campanas se desprendieron de las torres, estallando en el suelo como truenos de metal. Lucien intentó romper la guardia de Darius, avanzando para hincarle los colmillos en el cuello. Pero el espadachín negro giró la hoja con fuerza brutal, abriendo el flanco del enemigo. Con un grito que mezclaba dolor y furia, clavó la Dragon Slayer en el pecho de Lucien, atravesando carne, hueso y el trono detrás de él. El señor de los colmillos escarlata soltó un grito que resonó por todo Sanctum Noctis, un rugido que parecía venir no solo de él, sino de todas las criaturas que llevaban su sangre. El sonido se disipó junto con la luz rubra que flotaba sobre la ciudad. Lucien cayó, y por un instante, el silencio fue absoluto. Selene se desplomó en el suelo, el cuerpo temblando. Sin el vínculo con Lucien, el control que la aprisionaba parecía deshacerse, pero la maldición aún palpitaba en sus venas. Darius la alzó en brazos, ignorando la sangre que corría de sus propias heridas. No había tiempo para descansar.
Criaturas sin mando empezaban a enloquecer, atacándose entre sí. La catedral temblaba, como si la propia estructura estuviera sostenida por el poder que Lucien detentaba. Bajo lluvia y relámpagos, Darius atravesó las calles destruidas, llevando a Selene hacia la puerta norte, donde sabía que encontraría el camino a Elflem. Cada paso era una lucha contra su peso y contra su propio cuerpo, que amenazaba con ceder. Pero no se detuvo, porque, por primera vez desde el banquete carmesí, tenía a Selene de vuelta en sus brazos, y esa era una batalla que no pensaba perder. La travesía hasta Elflem fue un tormento. Selene permanecía inconsciente, los ojos cerrados, pero el cuerpo entero se estremecía como si luchara contra algo invisible. Cada noche, la marca del colmillo en su hombro ardía, y Darius temía que el lazo con Lucien no se hubiera roto por completo. Cuando alcanzó el puente de madera que marcaba la entrada del enclave, el monje lo aguardaba, flanqueado por 2 guardianas élficas. Al ver a Selene, frunció el ceño. Ella carga más que el sello. Carga el hambre. Sin perder tiempo, la llevaron al corazón del enclave, hasta una cámara circular iluminada por cristales suspendidos en el aire. En el centro, un círculo de runas fue trazado con polvo de plata y sangre de lobo, antiguo repelente de los colmillos escarlata. El monje inició el ritual. El aire se volvió pesado, y las velas que circundaban el círculo ardieron con llamas azules. Las guardianas entonaban cánticos en una lengua que parecía resonar dentro de los huesos. Selene empezó a retorcerse, la respiración acelerada, los dientes crujiendo. Sus ojos se abrieron por un instante, revelando el rojo intenso de la maldición, y detrás de él, un destello de miedo humano. Darius se arrodilló a su lado, sosteniendo su mano. «Vuelve, Selene. Estoy aquí». La marca del colmillo quemó tan fuerte que casi soltó un grito. Era como si la maldición intentara pasar a él, buscando un nuevo huésped. El monje alzó la daga de cristal negro y la apoyó sobre el sello en el hombro de ella. Un destello atravesó la sala, y el sonido que vino después no era humano. Un rugido gutural que se disipó en el aire como humo. Cuando la luz se apagó, Selene estaba inmóvil. La marca en su piel había desaparecido, sustituida por una cicatriz pálida. Sus ojos, al abrirse, ya no traían el rojo del hambre, sino el tono humano que Darius recordaba. Ella respiró hondo, como quien emerge de una inmersión profunda, y miró a Darius con lágrimas en los ojos. «Yo lo recuerdo todo». Él no respondió. Solo la abrazó, sintiendo que el peso de años de dolor se disipaba, aunque las cicatrices, visibles e invisibles, permanecieran. El monje se aproximó, serio. «El lazo ha sido roto, pero recuerden, la caída de Lucien no apaga el hambre del mundo. El pacto fue quebrado, pero las sombras siempre buscarán otro señor». Darius asintió. Sabía que el monje tenía razón, pero en ese momento lo único que importaba era que Selene estaba libre. Por primera vez desde el banquete carmesí, la carga sobre sus hombros parecía menos aplastante. Afuera, la lluvia había cesado, y un raro rayo de sol atravesaba las nubes. Para Darius, aquello no era señal de paz eterna, sino un breve respiro antes de la próxima batalla. Aún así, mientras Selene se apoyaba en él para salir de la cámara, sintió algo que no sentía hacía mucho. Algo que, pese a todos los horrores, se atrevía a llamar esperanza. Dejaron Elflem al amanecer. La niebla aún cubría el suelo como un manto espeso, y los primeros rayos del sol doraban las copas de los árboles. Darius caminaba al frente, Selene a su lado, ambos en silencio. Ya no había prisa, pero tampoco espacio para la complacencia. El mundo seguía siendo un campo de cicatrices. A sus espaldas, el enclave se cerraba, las pasarelas siendo retiradas, como si también supiera que la paz allí era demasiado frágil para durar. El monje que los ayudó se quedó al borde del puente, observándolos partir.
No se despidió con palabras, solo con un gesto grave, como quien sabe que historias como aquella no terminan, solo cambian de forma. En el camino, pasaban por aldeas que ya no vivían bajo el estandarte del círculo rubro. Sanctum Noctis había caído, no por el fuego o las armas, sino porque la mentira que la sostenía fue arrancada. Sin Lucien y sin el pacto, los vampiros restantes se dispersaron, y la Santa Sede intentaba desesperadamente reescribir los acontecimientos, llamando a la caída de la ciudad acto divino. El pueblo, sin embargo, murmuraba otra cosa. Historias sobre el espadachín negro y la mujer a la que salvó corrían de boca en boca, ganando formas distintas en cada relato. En algunas, Darius era un ángel caído. En otras, un demonio arrepentido. Ninguna importaba para él. Lo que importaba era que la verdad, aunque distorsionada, había sobrevivido. Selene aún se recuperaba. A veces, durante la noche, se despertaba sobresaltada, como si oyera los cánticos del banquete carmesí. En esos momentos, Darius permanecía en silencio a su lado, la mano firme sobre la de ella, recordándole que aquel tiempo había terminado. Los días se volvieron semanas, y el horizonte, antes tomado por torres y murallas, ahora se abría en campos vastos y montañas lejanas. Por primera vez, Darius sentía el peso de la espada no como un fardo, sino como una elección. Seguía siendo el lobo negro, pero no el mismo que había sido moldeado por la guerra y el odio. El ciclo había sido roto, no por profecías ni por el destino, sino por la decisión de un hombre que se negó a abandonar a quien amaba. El mundo seguiría cargando monstruos, cruces y colmillos, pero ahora había una nueva historia que contar. Una que decía que, incluso en medio de la oscuridad, alguien podía elegir la luz. La última noche antes de cruzar la frontera hacia tierras desconocidas, Selene y Darius acamparon en la cima de una colina. Desde arriba podían ver el amanecer, tiñendo el cielo con tonos de naranja y rojo. Selene rompió el silencio. ¿Qué vamos a hacer ahora? Darius miró el horizonte. Caminar, vivir y, si hace falta, luchar de nuevo. Ella sonrió y por un momento la cicatriz en su hombro pareció desaparecer bajo la luz del amanecer. Cuando el sol finalmente rompió por completo la línea de las montañas, caminaron juntos colina abajo, sin marcas, sin maldiciones, y por primera vez en mucho tiempo, libres. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta el próximo descenso en lo prohibido.